Shabbat Shalom, bienvenidos a otra enseñanza, a otra transmisión de las porciones de la Torá del Eterno Dios. Y como todas las semanas, estamos aquí cumpliendo parte de lo que el Eterno Dios nos ha entregado, pero también siendo obedientes a guardar su Shabbat, a apartarnos, a dedicarnos, a sumergirnos en Él, en su instrucción, en su enseñanza, en su formación, porque sabemos que cada Shabbat es una puerta que el Eterno Dios abre, es un ciclo que se cierra, pero que a la misma vez el Eterno Dios abre dentro de su pueblo. Recordemos que el Shabbat es el día que el Eterno Dios apartó dentro de toda su creación. Es necesario repasarlo, por eso me deleito en hablar, en enseñar, en comentar sobre el Shabbat, porque es este día, es este espacio de tiempo que nos habla en una proyección profética hacia el reino del Mesías. El reino milenial o el milenio, llamado también el Olam Habá, es esa extensión del reino del Mesías, por lo cual en este día el Eterno Dios se manifiesta de forma especial que el resto de los días de la semana. Y como siempre lo decimos, no estamos diciendo que Él no hace o no se manifiesta en los demás días, sino que en Shabbat lo hace de forma especial. Esa es una de las razones, hay muchas más razones, lo vamos a seguir compartiendo, lo vamos a seguir mencionando. Es una señal de pacto a los que guardan el Shabbat entre el pueblo del Eterno y los que no son del Eterno Dios. Así se dan a conocer, y muchas otras razones como le menciono. Entonces, en esta semana tenemos la porción número 4, Vayirá, que significa y se le apareció. Entonces, vamos a estar transmitiendo la enseñanza de esta semana. Quiero recordarles, mejor dicho, anunciarles, por tema de tiempo, no queremos enseñar la porción del pacto renovado en una sola transmisión. Lo queremos hacer aparte, para dedicarle un poco más, para profundizar un poco más y así no tomarnos demasiado tiempo en el día de Shabbat en solo la enseñanza o una transmisión completa. Por lo cual vamos a estar transmitiendo las porciones del pacto renovado los días martes. Entonces les anuncio de una vez que la porción del pacto renovado la vamos a estar transmitiendo los días martes, para que así también apartemos parte de la semana en el estudio también de la Torá del Eterno Dios, en este caso el pacto renovado. Entonces les repito, vamos a estar transmitiendo la enseñanza del pacto renovado los días martes. Bien, entonces damos inicio entonces a la porción de la semana. Buen día, querida familia, Shabbat Shalom para todas las personas que cada semana nos acompañan en este hermoso tiempo donde compartimos, donde escudriñamos y donde aprendemos aún más de la Torá del Dios eterno. Queremos también recordarles, invitarles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, así como pueden observar en la diapositiva, pueden ubicarlo como Ministerio Altares de Adoración. Puede seguirnos, puede suscribirse a nuestro canal y allí puede obtener también, allí cada semana estamos publicando las enseñanzas de la Parashá, de la Haftará, y pues ahora que se va a dar el pacto renovado en otro día, en otro espacio, también lo vamos a estar publicando por allí. Así que si usted no tuvo la oportunidad de ver otra de nuestras enseñanzas y desea verlo, pues puede seguirnos, puede suscribirse a nuestro canal y tener acceso a nuestras enseñanzas. Si hay alguna persona también que no nos ha enviado aún su correo electrónico y desea obtener el material, las diapositivas que colocamos los días sábados al momento de transmitir, pues usted puede dejarnos acá abajo su correo para nosotros anexarlo a la base de datos de las personas que ya nos han enviado el correo y desean tener el material. Puede dejarnos su comentario y nosotros pues vamos a estarle enviando el material de estudio. Así que si hay una persona que ya nos dejó su correo pero desea también el material de esta semana, puede dejarnos en los comentarios, por favor, envíenme el material, darle me gusta al video y nosotros le vamos a hacer llegar esta enseñanza. Quiero enviarle un saludo
A Maggie Chincilla, un saludo para ti. Muchas gracias por acompañarnos cada semana. Te enviamos un fuerte abrazo y pues invitarles que nos puedan acompañar cada semana en este espacio. Dicho esto, vamos entonces a dar inicio con la porción de esta semana. Como bien lo mencionó mi esposo, es la porción número 4, se titula Vayerá, significa se le apareció y está comprendida en el libro de Génesis desde el capítulo 18 hasta el capítulo 22. Vamos a estar viendo en el transcurso de estos capítulos, vamos a estar estudiando más a fondo lo que es la promesa del nacimiento de Isaac. Vamos a ver cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, la destrucción de estas ciudades que estaban sumergidas en perversión. Vamos a ver cuando Abraham se presenta ante Abimelech, el nacimiento de Isaac, cuando Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, el pacto entre el Eterno, entre Abraham, y Abimelech. Y pues vamos a estar detallando estas cosas más a fondo. Dicho esto, vamos a iniciar con el capítulo 18. Recordamos un poco que la parashá de la semana anterior finalizó cuando cuando su hijo Ismael y todos los de su casa se circuncidaron, porque este fue un pacto del Dios eterno, un mandato del Dios eterno, y de esta manera finaliza el capítulo número 17 que estudiamos la semana anterior. Esta semana iniciamos con el capítulo 18 y en este capítulo se da inicio de la siguiente manera. Dice: después se le apareció el Eterno en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos miró, y aquí 3 varones erguidos frente a él. Y en cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra. Es decir, en este momento Abraham pudo identificar, pudo discernir la presencia que había en estos varones que se habían acercado hacia él. Por eso él tiene esta actitud de postrarse y de rendirse ante ellos. Y les exclamó diciendo: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Es decir, Abraham aprovecha este momento, aprovecha esta oportunidad con este encuentro con el Eterno, porque vemos que en el versículo 1 dice: se le apareció el Eterno. Es decir, no hay duda, no hay tema de discusión que uno de estos 3 varones que se presentaron delante de Abraham era el Dios eterno. Entonces él puede identificar y puede ver la presencia que había en estos varones, y él decide tener una actitud de honra para con estos varones que se presentan ante él. Es decir, Abraham no quiere dejar pasar esta oportunidad sin hacer algo por ellos, sin honrarlos de alguna manera. Y esto es bastante importante y especial para nosotros, que podamos tomar este ejemplo de Abraham para ser también ejemplo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos honrar a esas personas que el Dios eterno ha llamado para servir a su reino. Es importante que nosotros, como hijos del Dios eterno, podamos honrar esas autoridades que el eterno Dios ha puesto, esos padres espirituales que el Eterno ha puesto en nuestro camino para que nos capaciten y para que nos formen durante el camino. Luego de esto dice la escritura que Abraham dijo que trajeran un poco de agua para lavar los pies y que ellos pudieran recostarse debajo de un árbol. Y dice que Abraham se acerca hasta su esposa Sara y le dice que tome flor de harina y que prepare panes sin levadura para darle a estos varones. Y dice la escritura que les dieron pan sin levadura, le dieron un becerro tierno y bueno, le dieron cuajada o mantequilla, como se menciona en otras versiones de la escritura, y les dieron leche. Entonces, todos estos elementos, todas estas cosas, Abraham le dice a su esposa, le dice a sus siervos que le ayuden a traer todo esto para poder darles de comer a estos varones que se habían presentado delante de él. Entonces, aquí también clave, es importante, llama la atención ver cómo el sacrificio o
lo que mandan a traer para darles de comer es un becerro tierno, es decir, un becerro hijo primogénito. Y esto nos habla también de Yeshua, nos habla del Mesías. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos en la Escritura, todo lo que nosotros vamos leyendo, vamos estudiando, vemos que nos hablan de Torá y que nos hablan del Mesías. Dice luego que estos varones le dijeron a Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? Y él le dijo, he aquí, está en la tienda. Y es también interesante ver esto porque la palabra hebrea, ahal, es la raíz de la palabra tienda, es decir, que Sara estaba caminando bajo el conocimiento y la observancia de la Torá. Este versículo nos plantea y nos enseña que Sara se estaba instruyendo en el conocimiento y en la observancia de la Torá. Así que volvemos y lo repetimos nuevamente y lo hemos dicho en el transcurso de estas 4 enseñanzas que hemos venido compartiendo con ustedes desde la primera parashá, desde la parashá Bereshit, la creación. Vemos cómo en la escritura o la escritura nos enseña que ya la Torá del Dios eterno estaba, que ellos conocían la Torá, que ellos aplicaban Torá y que ellos enseñaban la Torá, guardaban la Torá del Dios eterno. Y en esta enseñanza nuevamente lo repetimos, la Torá ya estaba, la Torá es desde el principio, la Torá es el Dios eterno. Bien, quisiera comentar en relación a los varones en todo este contexto en el cual ellos se presentan a Abraham. Abraham les da de comer y le preguntan por Sara. Y es que recordemos que fue inmediatamente, como dice mi esposa, de la circuncisión. De hecho, comentarios rabínicos dicen que él estaba todavía recuperándose de esta circuncisión, de esta operación en su miembro, y por eso él estaba sentado a la puerta de la tienda, como descansando o reposando por esta operación. Sin embargo, yo puedo ver que luego de él obedecer al eterno Dios, caminar en su voluntad en relación a la circuncisión como sello del pacto de la promesa, el eterno se aparece a Abraham, porque es el mismo eterno Dios, es decir, Yeshua, que es el que caminó sobre la tierra, y evidencias también lo ratifican de que es el mismo Yeshua que se aparece a Abraham, ya que nadie puede ver a Dios, aquel que ve a Dios muere, por lo cual era Yeshua el cual se aparece a él con estos 2 varones. Podemos ver entonces que al Abraham decidir en su corazón obedecer al eterno Dios, él asciende a una dimensión mayor, empieza a caminar en un nivel mayor de revelación, en el cual el eterno Dios ahora le habla cara a cara. Yeshua le habla cara a cara, se aparece ante él, no solo para comer de su casa, para comer de su habitación, para intimar con él debajo de su tienda, en el lugar donde él habitaba, sino también para revelarle mucho más, no solo con el cumplimiento de la promesa, la descendencia que iba a tener, sino lo que iba a hacer, cómo iba a trabajar, qué iba a realizar. Ya en los siguientes versículos lo vamos a ver. Es decir, que en nuestra relación con el eterno Dios, a medida de nuestra determinación de obedecerle, de buscarle, de caminar en él, niveles mayores de relación con él, así como de revelación, vendrá sobre nuestra vida. Yeshua en ningún momento dijo que no lo podríamos ver. En ningún momento dijo que él estaría escondido de nosotros, simplemente que él iba a estar con el Padre para volver. Entonces, a través de su espíritu, él dijo que todas las cosas nos serían reveladas, por lo cual, a medida de nuestro caminar, como lo vemos en nuestro padre Abraham, niveles mayores de revelación vendrán sobre nuestra vida. Así es. Dice luego en la escritura que luego que estos varones le preguntan a Abraham dónde estaba su esposa, dónde estaba Sara, su mujer, dice que él les dice que estaba en la tienda. Entonces estos varones pronuncian y le declaran algo
sumamente hermoso, sumamente importante y una de las cosas que Abraham había estado esperando. Y es acerca de su descendencia, acerca de esos hijos que él iba a tener. Dice el versículo 10 que le dicen estos varones: volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida, y he aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la entrada de la tienda, pues estaba detrás de él. Es decir, acá en este pasaje, en este versículo, vemos cómo la promesa ya tiene un tiempo. Como hemos visto en la Escritura, como hemos visto en estas enseñanzas, cuando el Dios eterno, ya vamos a ver más adelante los pasajes, los versículos donde Él le promete a Abraham que tendría descendencia. Sin embargo, había pasado algunos años, había pasado un tiempo y aún no se había cumplido esto. Sin embargo, lo que el Dios eterno dice, lo que Él establece, pues en su tiempo perfecto tendrá un cumplimiento. Y específicamente en este encuentro que tiene ya en este momento que tiene Abraham con Yeshua, con estos varones enviados por el eterno Dios para darle ya el tiempo específico donde él podría ver materializado esa palabra, ese pacto que el Padre Eterno le había entregado, le había dicho. Y es que según el tiempo de la vida, es decir, ya había un tiempo, ya había algo establecido. Pero nos enseña también la Escritura que Sara pues estaba escuchando todo esto. Y Abraham y Sara eran ancianos y entrado en días. Y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces dice la Escritura que al ella escuchar estas palabras se rió, diciendo que cómo había ya ella de concebir, cómo había de dar ya luz, y su esposo ya había envejecido, si ya ella pues no veía la costumbre de las mujeres. Entonces dice la Escritura también que el Eterno le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y el versículo 14 nos enseña algo hermoso, donde dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y esto también es para nosotros, porque en este momento Sara estaba viendo su condición, Sara estaba viendo las circunstancias externas. Ella lo primero que pensó en el momento es ver todas esas cosas negativas y todas esas circunstancias negativas que no se suman al propósito del Dios eterno, y que en vez de impulsarnos, que en vez de motivarnos a nosotros a creer la palabra, nos hacen ver lo contrario. En este momento ella, sus ojos, sus pensamientos se enfocaron a esas circunstancias negativas, a esas circunstancias que te alejan del propósito. Y no creyó en ese momento, no recordó que había un pacto, que había una promesa, que había una palabra de parte del eterno Dios. Y es hermoso al momento en que leía y estudiaba esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando el Dios eterno le da la promesa a Abraham de su descendencia, del hijo que él iba a tener, no en ese momento se ve materializada, sino que después, ya cuando estas circunstancias aparentemente negativas para nuestros ojos, no iba a ser posible que ellos tuvieran un hijo. Y muchas veces esto ocurre en nuestras vidas. Quizás muchas veces esas circunstancias que nosotros vemos que son quizás negativas y que no nos ayudan a creer en la palabra, en el pacto, en esa promesa que el Eterno nos ha dado. Quizás muchas veces esas palabras o esas circunstancias, mejor dicho, son para que el Dios eterno pueda gloriarse y para que nosotros podamos ver y podamos creer que verdaderamente el Dios eterno, si nos ha dicho algo, pues esa palabra tendrá su cumplimiento. Y es nuestro trabajo que, así como Sara en este momento pues no pudo recordar primeramente la palabra que se les había dado, sino que pudo ver esa circunstancia, cuáles son nuestras aptitudes cuando nosotros nos enfrentamos también a situaciones similares. Cuando quizás hace 3, hace 5 o hace 10 años el Dios eterno
Eterno te dio una palabra, pero aún tú no has visto que esa palabra se ha materializado en tu vida. ¿Cuál es nuestra perspectiva hoy en día? Decir, ya eso no va a suceder. Pensar que ya no va a poder ser porque ya pasó hace 10 años o porque ya pasaron 15 años y aún no puedo ver la palabra. Pues déjame decirte que no, que el Dios eterno tiene un moed, tiene un tiempo específico, tiene un tiempo señalado para sus hijos y que nosotros cada día tenemos que caminar creyendo la palabra. Así es, recordemos que luego de que el eterno Dios le dice que iba a tener descendencia, de que a través de él con Sara iba a venir el cumplimiento de la promesa, antes de esto, antes del nacimiento de Ismael, el eterno le dio esta palabra. Nació Ismael, el eterno no le confirmó que era sobre Ismael y pasaron 13 años. Pasaron 13 años donde no veían a Isaac, Sara no concebía, por lo cual, como decía mi esposa, ¿cuánto tiempo puede pasar para el cumplimiento de la palabra del eterno Dios en nuestra vida? ¿Y dónde está nuestra posición, nuestra visión? ¿Hacia dónde estamos viendo en relación a esa palabra? ¿Estamos dudando o nos estamos burlando? Recordemos que la risa de Sara, donde dice que ella se rió, en el hebreo el sentido es como burla, como mofa, como no estar de acuerdo definitivamente con aquello que estaban diciendo de ella. Entonces, aunque no lo pronunció, no se dijo públicamente, dice la palabra que ella se rió entre sí, es decir, se burló entre sí. Aún, ¿cuál es nuestra posición ante la palabra del eterno Dios? ¿Nos estamos burlando, riendo del cumplimiento de aquello, o estamos creyendo y accionando como sucedió en la vida de Abraham? La palabra nos enseña sobre la vida de Abraham que su fe fue respaldada por las obras. Nos dice el libro de Santiago que su fe fue respaldada por las obras, es decir, por caminar y accionar en esa palabra, es decir, en él hubo emuná, él caminó en emuná, no solo puesto sus ojos en la palabra, en el eterno Dios, sino accionando en ello. Entonces, la misma palabra nos dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Abraham fue y creyó, accionando, superando todos estos obstáculos, y su fe le fue contada por justicia, es decir, por salvación, porque accionó en esas obras. No nos desviemos, no nos cansamos de decir esta palabra, no nos desviemos, pongamos nuestra fe en nuestra vista en las cosas de arriba, en lo que el eterno Dios ha hablado y manifestará sobre nuestra vida, solo que debemos caminar accionando en ello, no estancarnos, no detenernos, sino avanzar, porque en ese caminar vendrá a su cumplimiento. Entonces, dice la escritura, versículo 14, nuevamente lo repito porque me gusta mucho, le dicen estos varones, hay algo difícil, algo imposible para el Dios eterno, y le repiten, le recalcan nuevamente lo que ya le habían dicho. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Nuevamente le proclaman, nuevamente le ratifican esta palabra. Entonces vamos a ver acá en dos pasajes de la escritura donde se menciona esta promesa de Isaac. En Génesis 15, versículo 4 y 5 dice la escritura, pero he aquí la palabra del Eterno a él, diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en Génesis 17, 15 y 16 también le dijo también Elohim a Abraham, a tu mujer Sarai, no le llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Y la bendeciré y también le daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré y haré de ella naciones y reyes
y pueblos procederán de ella. Entonces vemos acá estos dos pasajes donde se menciona la palabra, la promesa del Dios eterno. Es importante acá mencionar también porque estos varones le pronuncian y le dicen que según el tiempo señalado, que según el tiempo de la vida volverá a ellos. Entonces recordemos que esta palabra moed es la palabra tiempo, es un tiempo señalado, es un tiempo determinado o un tiempo preciso. Es decir, Abraham y Sara necesitaban ir en un proceso en donde su creer en la promesa fuera más fuerte que sus circunstancias. Y es importante para nosotros, hermosa familia y hermoso pueblo, recordar lo siguiente: toda promesa te llevará a un proceso ascendente. Toda promesa nos llevará a un proceso ascendente para nosotros poder cada día creer en esa palabra, creer en esa promesa hasta que llegue ese moed, ese tiempo específico, ese tiempo señalado del cumplimiento de la misma. No solo estaba hablando acerca de ese tiempo específico, sino que también nos hace referencia a una festividad, ya que hay indicios en la Torá donde nos señalan de qué tiempo señalado era este que estaba hablando el eterno Dios a Abraham, ya que cuando se refiere a un tiempo señalado, a un tiempo determinado, siempre se utiliza la palabra moed en hebreo, que es la que está en este caso en el texto en hebreo. Entonces le está hablando moed, la palabra asociada a las festividades. ¿Qué festividad o sobre qué tiempo señalado estaba hablando? El indicio es sobre panes sin levadura. En esta festividad, en estos días de Pesaj, en esos días entre Pesaj y panes sin levadura, de ese tiempo señalado es lo que nos refiere la Torá, que estaba hablando en el cual iba a nacer Isaac. ¿Dónde encontramos un respaldo de esto? Cuando ya más adelante estos dos malachim o enviados ángeles son enviados a Sodoma y Gomorra para destruirle. Ellos se encuentran con Lot. Lot va y les cocina panes sin levadura, dice la palabra. Entonces, esa es la referencia que nos habla de qué tiempo estaba hablando el eterno Dios a Abraham, que nacería Isaac. La vida de cada uno de los hijos del Dios eterno tiene un propósito y tiene que ver con establecer el reino y encontrar nuestra asignación particular. Por lo tanto, es clave conocer su voluntad y por ende conocer sus tiempos para poder caminar y movernos de acuerdo y en acuerdo con el Dios eterno. Importante esto, debemos de estar claros y de conocer y de encontrar y saber cuál es esa asignación que el Dios eterno tiene para mi vida y de nosotros poder conocer cuáles son sus tiempos, de nosotros poder entender los tiempos del eterno, poder movernos y caminar hasta ver el cumplimiento de lo que Él ha dicho para mi vida, de lo que ha dicho para mi familia, de lo que ha dicho para mi congregación. Amén. Bien, luego de esto dice la Escritura que Abraham les ha avisado acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces dice el versículo 16. Y levantándose de allí aquellos varones se dirigieron la mirada a Sodoma y Abraham fue con ellos para despedirlos. Pero el Eterno dijo: encubriré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y en él serán benditas todas las naciones o las familias de la tierra. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos, a su casa, a sus sucesores, a mantenerse en el camino del Eterno, practicando justicia y derecho, para que cumpla el Eterno sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Entonces, en este momento, pues, a Abraham se le menciona aquello que iba a suceder con estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice luego: entonces le dijo el Eterno: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y se ha agravado en extremo su pecado,
Entonces, acercándose a Abraham, le dijo lo siguiente: destruirás al justo con el malvado. Quizás haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella? Recordamos que Sodoma era tierra de Nimrod y sus descendientes, y los que comenzaron el reino de Babel, y también los descendientes de Canaán, maldecidos por Noé. Recordamos y hacemos énfasis entonces de quiénes o de dónde más o menos provenía la descendencia de estas ciudades. Entonces, luego de esto menciona la escritura que Abraham entonces comienza este diálogo por el querer saber si quizás habían 50 justos. ¿Qué pasaría con aquella ciudad si aún así sería destruida? Luego de esto él pregunta si aún hubieran 40, ¿qué pasaría? Será destruida, pero el Eterno siempre deja bien en claro que Yeshua se deja bien en claro que por causa de los justos pues no sería destruida. Entonces también es importante recordar y recalcar que de estos varones que se presentaron a él, Yeshua fue uno de ellos, fue uno de los que se presentó a Abraham. Entonces luego de esto entramos al capítulo número 19, donde dos de estos ángeles proceden a avanzar hacia Sodoma. Y dice el versículo 1, entre tanto los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos y se postró con su rostro a tierra. Podemos ver también nuevamente acá cómo en este momento Lot pudo identificar y pudo ver también lo que había en estos dos varones, en estos dos ángeles que se habían presentado ante él. También debemos de mencionar que el hecho de estar sentado a la puerta significaba que ocupaba un puesto importante de concejal de la ciudad. En esa época, en el gobierno de las ciudades los gobiernos de las ciudades se sentaban a las puertas. Bien, el Eterno Dios le da la oportunidad a Lot de salir de la ciudad. Ahora, ¿por qué razón encontramos esto? Bueno, ya se ha hablado de que Lot era justo, de que el Eterno Dios se menciona de que Lot era justo, lo rescata de este juicio sobre la ciudad. Pero detrás de todo esto, lo que acabamos de leer, este diálogo de Abraham con Yeshua, que era el que estaba conversando con él, y dice la palabra que era el Eterno Dios, era él representado como hombre, Yeshua, él le dice todas estas cosas de que por 50, 40, aún por 10 no iba a juzgar o no iba a destruir la ciudad. Sin embargo, acá vemos la intercesión que realizó Abraham a favor de su sobrino Lot, de este hombre Lot. Vemos cómo Abraham no solo era un hombre obediente, alineado, que seguía la voluntad del Dios eterno, sino que también se preocupaba por aquellos, es decir, Lot. Y hay muchos comentarios rabínicos también de que Abraham predicaba, enseñaba la Torá a todo el que pasaba cerca de su tienda o en los lugares donde él levantaba su tienda. Todos los que pasaban, él les brindaba alimento, como les brindó a estos hombres que se aparecieron, y enseñaba la Torá. Entonces, no solo hacía esto, sino que también era un intercesor ante el Dios eterno. Era un intercesor ante el Padre por, en este caso, Lot, y que así mismo el eterno Dios obrara con justicia. Es sumamente importante seguir los pasos de nuestro padre Abraham, no solo en la obediencia, sino también en la intercesión, en la oración, en la relación con el eterno Dios. Esto provocó que el eterno Dios le revelara a Abraham lo que iba a hacer, como lo mencionamos, por causa de la intimidad, de lo secreto, de permanecer pegado al Dios eterno, le dio a conocer estas cosas. El pueblo del eterno Dios, su familia, Israel, es un pueblo que debe caminar oyendo la voz del eterno Dios.
tenemos la capacidad como hijos, por medio de Yeshua, por ser acercados a Él, de oír la voluntad del eterno Dios en nuestra vida. Algunos el Eterno se las dará a conocer audible, a otros en sueños, a otros en visiones, pero siempre nos va a hablar, nos va a dirigir. No somos nómadas, no somos personas errantes, no somos personas que lanzan las flechas para dar en el blanco después de 50 lanzamientos, de 60 lanzamientos. No, somos hombres, somos el pueblo escogido del eterno Dios para dar en el blanco con una sola flecha, con una sola palabra, con una sola oración, con una sola intercesión. Somos hombres para dar en el blanco, pero debemos estar con nuestros oídos y nuestro corazón pegados al Dios eterno. Luego de esto dice entonces la escritura que Lot les invita a que estos varones puedan pernoctar en su casa. Les dice que pueden quedarse allí y que a la mañana pueden seguir su camino. Sin embargo, ellos no querían, pero luego dice la escritura que Lot porfió hasta que ellos deciden quedarse en la casa de Lot y él les prepara banquete. Luego dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. Y le gritaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Acá podemos ver entonces el nivel de perversión en el cual se encontraba esta tierra, se encontraba estas personas que habitaban allí. Ellos querían conocerlos, es decir, querían tener intimidad o aprovecharse de estos varones. Pero dice la escritura pues que Lot salió a la puerta, salió para dialogar con ellos y les dijo que no le hicieran ninguna maldad a ellos, que él tenía 2 hijas que aún no habían conocido varón, que él las podía sacar y se las podía dar. Sin embargo, ellos respondieron y lo que dijeron fue que cómo es posible que este extraño que es nuevo, que habita entre ellos, pueda dirigirse y pueda ahora querer decirles a ellos qué era lo que tenían que hacer. Entonces resulta que luego de esto comenzaron entonces a atacar a Lot y lo que sucedió es que los varones alargaron su mano y metieron a Lot a la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban en la puerta, dice la escritura luego que los ángeles provocaron ceguera, provocaron confusión y fatiga sobre todos los que estaban alrededor de la casa, tanto así que ellos no podían conseguir la puerta, no podían hacer nada de esto. Luego entonces se menciona que los varones le dijeron a Lot que si tiene a alguien más a quien ellos, pues hijos, hijas, yernos, quien ellos puedan sacar de ese lugar ya que iba a ser destruido. Entonces se menciona que Lot pues tenía sus hijas, tenía su esposa y tenía sus yernos. Y en el momento en que Lot le refiere estas palabras, lo que iba a suceder, la destrucción que iba a venir, al menos de parte de los yernos se dice que parecía como se burlaba, es decir, no creyeron, no le creyeron lo que él les había dicho, lo que él les había comentado. Y es importante acá, porque ya mencionamos anteriormente de dónde provenían estas personas que habitaban acá, ver esta figura de Babilonia y de Nimrod. Es importante ver acá cómo el carácter nimrótico de un líder se basa en la vanidad y en la ambición. El hombre como el centro de la estructura, la altivez. Entonces Nimrod es ese protocolo de líder, ese prototipo, de líder del sistema. Esta generación, estos hombres estaban sumergidos entonces en vanidad, en ambición, en altivez y ya era mucha la perversión que había en ellos.
La estrategia de Babilonia es construir no solo ciudades, sino sociedades bajo una ideología, bajo su ideología. Y es acá donde nosotros tenemos que estar también bien apercibidos, porque hoy en día nosotros también vemos cómo se han levantado y cómo también están estas ideologías que van a querer apartarte de la Torá del Dios eterno, y que nosotros como hijos de Él, como conocedores de su palabra, tenemos que denunciar estas estrategias de Babilonia, tenemos que denunciar estas ideologías que van en contra de la Torá del Eterno y que van en contra de lo que Él ha establecido en su palabra. Esta sociedad estaba sumergida en pecado, estaba sumergida en tantas cosas y no había allí ninguna persona que se apegara a los principios de la Torá del Eterno. Y nosotros en este tiempo donde también vemos que hay ideologías, que hay sociedades también donde están tantas cosas, tanto pecado, que nosotros tenemos que denunciar y nosotros tenemos que decir lo que dice la Torá del Eterno Dios, lo que establece su palabra, qué es lo correcto y lo que no es correcto. El carácter entonces de los sistemas del reino lo define lo apostólico y lo profético. De lo babilónico lo define el poder y el dominio. El carácter del reino es paternal con énfasis en lo relacional. En Babilonia vemos que se basa en la soberbia, en la orfandad y en el aislamiento. En el reino vemos el gobierno definido por líneas de mando bajo un espíritu paternal. Lo babilónico se basa en la jerarquización enfermiza del gobierno imperialista. En el reino vemos la adoración como la dinámica de vida centrada en el Padre y con la cultura como resultado. En lo babilónico, la adoración es la dinámica de vida centrada en el hombre, en su gloria y en sus logros. Así que a través de esto nosotros podemos identificar entonces cómo nos estamos moviendo, cómo está afectada la sociedad hoy en día. Ahí podemos nosotros identificar dónde se ha mezclado Babilonia y qué tenemos que hacer nosotros como hijos del Eterno. Salir del medio de ella, pueblo mío, dice el Eterno Dios. Salir, ver con los ojos del Eterno Dios nuestro entorno, nuestra vida. Colocarnos los ojos del Eterno en nosotros y ver, interiorizar en nosotros para ver con esos ojos, para ver con su mirada en nuestra vida, en lo que quiere, en lo que hemos logrado, en lo que queremos conseguir, en lo que estamos caminando. Que el Eterno Dios venga con poder sobre nosotros para revelarse, para abrir mucho más nuestros ojos, para disipar lo entenebrecido en nuestra visión y poder ver así la mezcla que en algún momento, si está, debe ser sacada. Si no está, alinearnos, afirmarnos en la Torá del Eterno Dios. Bendito sea el Eterno Dios por su instrucción, por su Torá. Ahora es importante ver a Lot, cómo Lot, su vida fue basada, o él transcurrió los días de su vida en malas decisiones, en decisiones equivocadas, aun cuando consiguió una posición alta dentro de la ciudad. Recordemos que la ciudad volvió a su sistema normal, a su diario vivir, luego de que Abraham rescata a Lot, vence a los reyes que vencieron a Babilonia y a Sodoma y a Gomorra, él lo rescata y Lot vuelve nuevamente a la ciudad, pero ahora se dice que es un hombre que está en autoridad, que está en las puertas de la ciudad, es decir, que él tenía voto o tenía voz dentro del gobierno de la ciudad. Ahora, ¿cómo vemos que estaba el gobierno de la ciudad? Totalmente pervertido. Entonces su labor de instrucción en la Torá del Eterno Dios no estaba siendo efectiva dentro de la ciudad. A través de Lot no vemos el resultado de eso. ¿Dónde está el resultado de nuestro caminar en el Dios eterno dentro de su Torá? ¿Estamos legislando nuestros hogares, nuestra vida, nuestro diario vivir de acuerdo a la instrucción de la Torá, o nos estamos dejando llevar por el sistema?
Debemos caminar alineado a la Torá del eterno Dios. Entonces, en tus estudios, en tu trabajo, en tu diario vivir, en tu casa, en tus conversaciones, deben estar legislados por la Torá del eterno Dios. No nos desviemos, abramos nuestros ojos a la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque Él dice la palabra que el Eterno no tiene relación con las tinieblas. No hay relación entre la luz y las tinieblas, por lo cual nada en nuestra sociedad ninguna tiniebla en medio de nuestro desenvolver, no solo como hijos de Dios, sino también en nuestro trabajo día a día en el mundo secular, no deben permear las tinieblas nuestra vida, ni nuestras opiniones, ni nuestras conversaciones con esas personas. Por lo cual debemos estar firmes en lo que creemos. ¿En quién creemos? El eterno Dios, que nos entregó una instrucción, un manual de vida a través del cual nosotros debemos enseñar a otros para hacer luz del mundo. Si no estamos enseñando, si no estamos reproduciendo la cultura de la Torá del eterno Dios, no estamos siendo luz. Y eso lo enseña la palabra del Eterno. Así es. Y en 2 de Pedro 2, versículos 6, 7 y 8 dice la Escritura: y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Vemos acá entonces cómo se menciona que Lot era justo y que estaba siendo atormentado acerca de las conductas, acerca de la perversión y de todas esas inclinaciones que se veían en ese momento. Dice el verso 8, porque este justo que vivía entre ellos día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. En estos tiempos debemos estar apercibidos para poder discernir entre lo santo y lo profano. Debemos estar apercibidos y también, como lo dice Apocalipsis 18, y ya mencionamos el versículo, y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y esto es para nosotros hoy en día. El Dios eterno nos manda a salir de Babilonia, a salir de Egipto, a salir de esa cultura, de esa dinámica de vida, y nosotros poder discernir entre lo que Dios ha establecido como santo y lo profano, en lo que Él ha dicho en su palabra, cuáles son esos preceptos que Él nos ha entregado. Y en este tiempo vemos cómo hay tanta mezcla, cómo hay tanto sincretismo para hacer ver quizás lo que es malo, hacerlo ver de una manera buena, pero eso no es lo que nosotros, y ese no es el modelaje que nosotros tenemos que plantear hoy en día, porque se nos ha revelado la palabra del Dios eterno, porque se nos han revelado sus escrituras, y tenemos nosotros que caminar en esto, y tenemos que ser esos agentes que marquen la diferencia entre lo que Dios ha establecido y lo que ha establecido el mundo. Luego entonces Lot subió desde Zoar y habitó en la montaña con sus 2 hijas, pues temía permanecer en Zoar. Habitó pues en una caverna junto con sus 2 hijas. Cabe resaltar también que anteriormente dice la Escritura que al rayar el alba, pues los ángeles le apresuraron para que Lot pudiera salir de ese lugar antes de que viniera el juicio y viniera la destrucción. Y es importante las palabras que le refieren estos varones a Lot, y es que les dicen muy específicamente: escapa por tu vida y no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Se les da la instrucción que no debían mirar atrás. Sin embargo, durante este transcurso, pues luego de que comienza a llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego, y fueron destruidas todas las ciudades, dice que la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en estatua de sal.
Quisiera comentar acá, solo hacer el comentario en relación a la estatua de sal, porque muchas veces se pregunta y se genera la duda del por qué una estatua de sal, qué sucedió, cuál es la razón, cómo también un cuerpo físico puede volverse sal. Y hay comentarios rabínicos en relación a esto y quiero mencionar. Simplemente miró atrás, desobedeció la dirección que venía del eterno Dios, anheló lo que había dejado en su hogar, esa ciudad. Eso implica cultura, implica relación, implica estilo de vida, adoración. Lo que dejó atrás, ella miró para contemplarlo una última vez, desobedeciendo la voluntad del eterno Dios. Pero también hay un comentario rabínico que dice que cuando estos varones llegaron a la ciudad que Lot le ofreció quedarse con ellos, que durmiera en su casa, la mujer se enojó con Lot, porque no había cultura en Sodoma y Gomorra de hospedar a las personas, de ser hospitalarios, como sí lo fue Abraham y como fue su descendencia. No había esta cultura y que esta mujer se molestó, discutió con Lot por alojarlo, por darle cobijo. Y cuando él le dice que les prepare la comida, ella tampoco quiso prepararle. Él les dijo de prepararle con sal, o sea, bien adobado la comida. Ella se enojó también porque aún les iba a dar sal, estaba pidiendo sal para darle a estas personas. Y dice la palabra que el mismo Lot fue quien cocinó esta comida, es decir, como si ella no hubiese querido cocinarle, no siendo hospitalaria de esta forma. Entonces, por eso dicen la tradición que ella se convierte en estatua de sal por haberles negado la sal a los varones del Dios eterno. Como lo digo, solo un comentario. Ya, para ir finalizando un poco con el capítulo 19, dice que luego de esto, luego que ellos pues llegaron a su destino, dice que las hijas de Lot conversaron entre sí y pensaban que ya pues no había ningún habitante en la tierra. Entonces ellas decidieron tomar en sí por su disposición el poder concebir hijos de su padre, y dice que lo embriagaron y que la primera noche la primogénita dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Esa primera noche, entonces la mayor duerme con su padre, no dándose él cuenta de esto, ya que estaba embriagado. No se dio cuenta ni cuando se acostaron ni cuando se levantaron. Dice que al día siguiente sucedió lo mismo con la siguiente hija de Lot, la menor. También le embriagaron a su padre y durmió con él, y él tampoco se dio cuenta en el momento en que esto sucedió. Y esta joven, o esta chica más joven, dio a luz un hijo, llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los hijos de Amón hasta el día de hoy. Bien, de esta manera entonces vamos a ver de qué nos habla el capítulo 20 de el libro de Génesis. En este capítulo de 20 nos habla acerca de Abraham y Abimelech, y dice que después allí Abraham viajó hacia la tierra del Negev y acampó en Cades y en Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y decía Abraham respecto a Sara, su mujer es mi hermana. Así que Abimelech, rey de Gerar, mandó a tomar a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en un sueño aquella noche y le dijo: he aquí, eres hombre muerto a causa de la mujer que tomaste, pues ella está casada y tiene marido. Es decir, aún a causa de la edad que ellos tenían, pues Sara era una mujer muy hermosa, de muy buen aspecto, por lo que este Abimelech, rey de Gerar, al verla desea tomarla. Sin embargo, no ocurre nada, no se allega a ella, ya que previamente pues el Dios eterno se le aparece en un sueño y le refiere estas palabras. Y dice que luego de esto se levantó Abimelech y le dijo a Abraham que por qué él le había dicho esto, por qué le había dicho que era su mujer.
Y Abraham le respondió, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Luego de esto, el Dios eterno hizo salir errante de la casa de mi padre, y dije, esta es la merced que tú harás conmigo, y en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mi hermana, mi hermano es. Luego de esto entonces dice que Abimelech le devuelve a Sara, le devuelve a la mujer a Abraham, y que él tomó ovejas, tomó vacas, siervos y siervas, y le dio a Abraham por causa de Sara, su mujer. Luego entonces, para finalizar el capítulo 20, dice que Abraham oró al Eterno, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos, y tuvieron hijos, porque el Eterno había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. De esta manera entonces vamos a entrar al capítulo 21, este capítulo donde ya vamos a ver materializado, donde ya vamos a ver esta promesa que el Eterno le da, y es donde vamos a estar estudiando el nacimiento de Isaac. Bien, entramos al capítulo 21 sobre el nacimiento de Isaac. Dice que desde el verso 1 vamos a leer. Visitó el Eterno a Sara como había dicho, e hizo el Eterno con Sara según había hablado. Y obviamente ya ha transcurrido este ciclo de gestación, 1 año, 9 meses. Ha transcurrido, 9 meses el ciclo de gestación para que Sara concibiera, o para que tuviese cumplimiento la palabra del Eterno Dios, mejor dicho, ya que el concebir de la mujer, el concebir de Sara, fue simplemente producto de la palabra del Eterno Dios. Y aquí vamos a profundizar un poco. Dice el verso 2, Sara pues concibió, y para el tiempo señalado que Elohim le había hablado, dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y Abraham llamó por nombre al hijo que le había nacido, el cual Sara le había parido, Isaac. Entonces acá vemos cómo al término del tiempo señalado por el Eterno Dios, del ciclo señalado, de este paso, de este ducto, de este conducto de proceso de formación que el Eterno Dios abrió, vino el cumplimiento de la palabra. Por la palabra, por la fe entendemos que todo lo que fue hecho a partir de lo que no se veía. Y todo esto fue por medio de Yeshua, a través de Yeshua y para Yeshua. Estamos hablando de la creación. Eso nos da una pauta para entender cómo opera el Eterno Dios, cómo trabaja. A partir de lo espiritual, el Eterno Dios crea en lo material. Es decir, primero fue en lo espiritual y se manifestó en lo natural. Al momento en que Yeshua le habla, el Eterno Dios en forma de hombre, como Yeshua le habla a Abraham en ese momento, se abre, empieza a crear la palabra del Eterno, la gestación de la vida para que venga el cumplimiento. Esto también sucede en nuestros días hoy, no solo para de la misma forma literal, permitir a una mujer concebir, también para crear el diseño, para crear lo que el Eterno Dios ha determinado para nuestra vida. Cuando el Eterno Dios te habla una palabra o ya te ha hablado esa palabra, Él está construyendo. Él ha designado toda una vida que se va a generar a través de esa palabra. Y hablo, repito, no solo de la concepción natural, normal de parir una mujer, sino también de dar vida a través de personas dentro de un ministerio, dentro de un propósito, dentro de un diseño para el mundo, para la sociedad. Todo esto englobado dentro del proceso de redención del Eterno Dios, y el Eterno le da nombre a eso que te entrega. No es solo una palabra, como hemos mencionado, lo hemos enseñado, una sola palabra no construye diseño. Hubo varias palabras que el Eterno le habla a Abraham y se las extiende, se las amplía para
generar la vida de Isaac y su descendencia. Entonces, igualmente en nosotros hoy día, en nuestro ministerio, en nuestra asignación, el eterno Dios nos da una palabra, construye y va ampliando y le coloca nombre. Entonces no es de nuestra parte, no es de parte del hombre designar un nombre para una congregación porque se oiga bonito, porque se oiga aguerrido, porque se oiga humilde, sino es por voluntad del eterno Dios, a lo cual Él nos ha entregado, que designa nombre. Y repito, no solo esto, sino también a nosotros nos llama por nombre. Él le dio el nombre a Abraham de cómo lo iba a llamar y llamó su nombre de acuerdo a lo que el Eterno le habló. Isaac. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el Eterno cumplió lo que había prometido y le dio vida a la palabra. El Eterno Dios, proclamo que hay vida abundante sobre tu vida, no solo para tus largos días, sino también vida en medio de la asignación que el Eterno Dios te ha entregado. Lo que Él habló viene a su cumplimiento generando vida. El eterno Dios cumple la promesa a Abraham, a Sara y a Sara, dándole a Isaac, y dice que cuando tenía 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Elohim le había ordenado. Es decir, nuevamente aquí observamos la obediencia de Abraham a la palabra del eterno Dios y su compromiso y su fe a el pacto designado o dado por el eterno Dios, estableciendo y colocando sobre Isaac esa señal de pacto, esa señal de la promesa que es la circuncisión. Es decir, al él circuncidar a Isaac, lo está colocando dentro del pacto del eterno Dios con su cobertura para él y su descendencia. No solo como heredero de lo que Abraham tenía, de la palabra que el Eterno le había dado, sino para él y su descendencia. El Eterno entonces convierte los impedimentos en cumplimientos, hablando de la condición que menciona la palabra. Luego en el pacto renovado también se menciona de su condición ya como muerto, viejo, dice la palabra, o sea, de sus largos años. Y de que en Sara ya había cesado las costumbres de las mujeres, es decir, ya no había su ciclo menstrual, ya no venía sobre ella, es decir, no estaba apta para concebir. Pero el Eterno convierte los impedimentos en cumplimiento. Y si esto fue para Abraham, esto fue para nuestro padre Abraham, también lo es para su descendencia y es hasta nosotros hoy. Por lo cual proclamamos sobre nuestra vida que estamos dentro de los pactos del eterno Dios gracias al sacrificio de Yeshua a través de su circuncisión, muerte y resurrección, y que en nuestra vida no hay impedimentos para el cumplimiento de la promesa del eterno Dios. Entonces no vivamos afanados, no vivamos dependiendo el día a día de nuestra fuerza en nuestro trabajo, sino dependamos de la cobertura del eterno Dios en nuestra vida. Él lo pactó con nuestros padres, lo pactó a través de Yeshua y nos los reveló a nosotros, por lo cual nosotros nos comprometimos con esa promesa también. Bendito es el eterno Dios. Entonces, él circuncida a Isaac, y dice que Abraham tenía ya 100 años de edad cuando nació su hijo Isaac. Sara hizo la proclama que ¿quién diría que yo daría de hijos a Abraham ya siendo vieja y que amamantaría a sus hijos? Lo parafraseo. Y él le coloca por su nombre Isaac porque todos se van a reír cuando lo pronuncien a él. Su nombre entonces significa risa, lo voy a aclarar. Dice el verso 8, y creció el niño, pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar la egipcia se burlaba. Y aquí vamos a aclarar, el nombre Isaac en hebreo, como lo podemos ver escrito ahí, significa risa. Sin embargo, el origen o la raíz de este nombre es la palabra sahá, que significa burla, por lo cual Sara se rió cuando el Eterno le dio la palabra a Abraham. Dice
que ella se rió. Entonces esta es la raíz del nombre Isaac. Y veamos otros significados de esta palabra porque es importante. Dice, significa reírse a carcajadas, de alegría o burla, burlarse, deshonrar, regocijarse, divertirse, reírse de. Entonces la raíz del nombre Isaac implica burla, por lo cual vemos en el verso 9, por eso colocamos el significado, de que el hijo que Agar le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Es decir, utilizaba parte de su nombre para burlarse de él, para deshonrarlo, para reírse de, para mofarse de él. No dice la palabra específicamente de qué forma, pero Sara lo vio. Como Ismael, que ya tenía edad, dice el verso anterior que y creció el niño, es decir, ya era un joven Ismael, y tenía este desprecio hacia su hermano Isaac por causa, obviamente, de no ser de la misma madre y que también era heredero de la promesa. Se burlaba. Entonces vemos el contexto de esta burla, o hay un versículo que encontramos que contiene la raíz de esta palabra burla, que está asociada a la idolatría, y lo vemos en Éxodo 32:6, dice, por lo cual al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Después el pueblo se sentó a comer y beber y se levantaron para divertirse, para regocijarse. Aquí está mencionando la escritura en Éxodo 32:6 de cuando el pueblo en el desierto erige el becerro de oro. Y ellos hicieron toda esa fiesta, todo ese regocijo, toda esa diversión alrededor del becerro de oro, lo cual el eterno Dios aborreció. Y por causa de eso, esas personas fueron aborrecidas y fueron desechadas, todos fueron muertos. Aquí vemos la relación del por qué entonces Sara, observando la burla, la acción de Ismael en contra de Isaac, ella dice, expúlsalos, porque no heredarán con mi hijo Isaac. Vemos cómo este acto de burla, de regocijarse, de burlarse, de mofa, provocó que fuese desechado. No solo porque no era hijo de la promesa, sino por esta actitud en contra del hijo de la promesa, que lo vamos a estar mencionando y también lo vamos a seguir mencionando en las siguientes porciones. Es tipo de Yeshua completamente Isaac, y todo lo que relata la palabra de Isaac nos habla de Yeshua. Isaac era sombra de Yeshua y vamos a estar profundizando en ello, mencionándolo en esta y las demás porciones. En Gálatas 4:29 Pablo entendió esto y se los enseña a los Gálatas y les dice, y tal como entonces el que nació según la carne, hablando de Ismael, perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora. Entonces, así como el Espíritu que operaba en Ismael para perseguir al hijo de la promesa, es decir, a Isaac, así también hoy ese Espíritu que operó en Ismael opera en contra de los hijos del Dios eterno, de los escogidos del Padre eterno que están dispersos entre las naciones, que algunos, que el bendito, el eterno Dios ha empezado a despertar, a abrir nuestros ojos a nuestra verdadera identidad como israelitas, como miembros del pueblo del eterno Dios, para acceder a sus pactos y a sus promesas. Así, en contra de ellos, este espíritu está levantado en contra de esos. Y el enemigo no se preocupa. No voy a decir no se preocupa, no, sino que no dedica esfuerzos superiores, mayores, a aquellos que caminan en religión, que caminan en mezcla con Babilonia. Él no se dedica en eso, sino a aquellos que denuncian el operar de Babilonia. Hay un sistema levantado por el enemigo que afecta directamente a los hijos del eterno Dios, como a las sociedades. Pero él dedica esfuerzos aún más con aquellos que denuncien y que tienen sus ojos abiertos a este sistema que él ha creado.
por lo cual somos enemigos de las tinieblas. Sí, es cierto, no engrandecemos sus obras, pero no ignoramos las maquinaciones del enemigo. La palabra nos enseña a ser mansos como palomas, pero astutos como las serpientes. No debemos ignorar estas cosas, estar apercibidos, en magnificar o darle mayor autoridad o poder de lo que puede tener, pero somos astutos, somos mansos para caminar en la voluntad del eterno Dios con la autoridad que Él nos ha delegado, sin descuidarnos de aquello. Entonces, así Pablo les enseñaba que como aquel perseguía en la carne, así también el espíritu que operaba en él hoy se levanta en contra de los escogidos del Dios eterno. Y hay personas que son conscientes de esto y que operan a voluntad en contra de la simiente del eterno Dios. Es la simiente de la serpiente que si opera sobre la tierra, deliberadamente en contra de los escogidos del Dios eterno. Hay unos vasos que fueron creados para deshonra y otros vasos que fueron creados para honra por el alfarero. El apóstol Pablo nos lo enseña. Bien, seguimos entonces al verso 10. Dice por eso le dijo a Abraham: expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. Dándose cuenta Sara a través del Espíritu del eterno Dios que operaba en ella, que operó en ella en ese momento, le dice estas palabras que venían directamente del Padre para Abraham. Sin embargo, los ojos de Abraham no estaban el discernimiento de Abraham no estaba como lo pudo ver Sara, sino que él tenía su vista puesta en su hijo, en lo material, en lo que tenía, en quien había engendrado. Dice, pero el asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham por cuanto era su hijo. Y el verso 11 que acabamos de leer nos lo confirma. Él no estaba mirando con los ojos de la promesa del Espíritu, como lo había hablado el eterno Dios acerca de la promesa en su hijo. Entonces dijo el eterno a Abraham: no parezca grave ante tus ojos lo del muchacho, es decir, lo de expulsarlo. Y tu sierva, escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Vemos entonces cómo la palabra nos enseña a través de Sara la sensibilidad que existe en la mujer a la palabra del eterno Dios, a la revelación del eterno Dios, al discernimiento que el eterno Dios también ha puesto sobre la mujer, diferente al del hombre. Y no quiero ser en ninguno de los dos lados, no quiero ser machista, no quiero ser feminista, simplemente ver la cualidad que el eterno Dios nos dio a cada uno, pero también el caminar como esposos, el caminar como uno solo que debe estar presente en nuestro diario vivir. Bendito el hombre que hay esposa, dice la palabra, y es cierto, porque a través de la mujer podemos entender cosas, ver cosas que a lo mejor nosotros no llegamos a discernir, a ver como hombres. No por hacer una distinción, sino por una función también, una responsabilidad dentro del hogar como matrimonio. La mujer tiene más contacto con los niños, está más con los niños. El amor y la esencia de la mujer con los niños es diferente al del hombre. Por lo cual Sara fue más sensible ante esto. A través del Espíritu del Eterno le da esta palabra a Abraham. Abraham no estuvo de acuerdo, él rechazó. No dice la palabra qué discusión, muy posiblemente hayan discutido por causa de esto, porque era su hijo, el hijo de Abraham, pero el Eterno se revela a él y le confirma. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice. No está diciendo tú vas a estar ahora sometido a Sara, tú vas a ser fiel, obediente a todo lo que te diga Sara porque yo le hablé a ella primero. No está diciendo esto,
sino que le está confirmando lo que le había hablado o lo que le había mostrado ella previamente. Hay un acuerdo entre ellos a través de la confirmación del eterno Dios. Entonces, repito, no es que Dios está poniendo por encima a la mujer sobre el hombre, ni tampoco que la está menospreciando, sino que hay una función como pareja, como matrimonio, en lo cual unos reciben una cosa y otros otra, pero hay confirmación del eterno Dios entre ellos para avanzar, para caminar. Pero hay mucho más, porque en Abraham, entonces este hijo estaba representando algo por encima del hijo del bienestar o del futuro del hijo de la promesa, a lo cual el eterno Dios se revela para cambiarlo. Bien, esto implica también un área de muerte en el corazón de Abraham, porque obviamente es un hijo. ¿Quién no ama a su hijo? ¿Cómo puede pedir el eterno Dios esto? Era por causa de la promesa. Así como más adelante va a pedir sacrificar a Isaac, así en este caso simplemente él sacrificó a su hijo por causa de seguir en obediencia y alineado al eterno Dios. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Bien, luego de esto, Agar e Ismael dice que Abraham se levanta muy temprano, coloca llena un odre de agua, coloca a Agar a Ismael en sus hombros y los envía de su casa. Quiero mencionar acá que solo se menciona que llevaba un odre de agua. Sin embargo, más adelante, al final de la vida de Abraham, él despide a sus hijos que tuvo con otra mujer luego de la muerte de Sara. Esta mujer se llamaba Setura. Dice que Abraham tuvo más hijos con ellos y a cada uno les dio algo y los despidió. Es decir, por ser hijos también de él, recibieron una parte de lo que él tenía. Por lo cual podemos entender entonces que Ismael no solo lo envió con un odre de agua, lo botó de su casa, lo echó como un perro, no, sino que también le dio una parte de lo que él, como hijo de Abraham. Ningún padre va a expulsar a su hijo de su casa sin nada, teniendo con qué darle parte de su herencia. Entonces Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Ellos dicen que se les acaba el agua, llegan hasta un lugar, era un lugar desierto, y la mujer tenía miedo, estaba llorando de que su hijo iba a morir. Sin embargo, lo coloca debajo de un árbol y ella se separa a la distancia de un arco del lanzamiento de un arco, para no ver morir al niño, y llora y en gran lamento llora al eterno Dios. Sin embargo, quiero recordar que Ismael no era un niño. La palabra dice el muchacho, pero no era un niño, era ya un joven. De hecho, él podía muy fácilmente haber defendido a su mamá de cualquier ataque de bestias. Era un joven ya adulto. Era un hombre fuerte, por lo cual no es como nos los han dibujado, como la religión nos lo ha querido dibujar, de que era un niñito y por eso suceden estas cosas. Comentarios dicen de que él estaba enfermo y por eso era la condición y el llorar de Agar. Pero lo importante acá es lo siguiente, dice, pero Elohim oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Es decir, él no atendió a la súplica de Agar, a la petición de Agar, sino a la voz de Ismael, por ser parte de la descendencia de Abraham. Ya el eterno Dios había hecho pacto con Abraham de que a Ismael también lo iba a cuidar y de él también iba a ser una gran nación. Solo que él no iba a heredar y no iba a ser parte del linaje del Mesías. Y por causa de Abraham es que el eterno Dios entonces escucha la voz de Ismael. Por causa de nuestro padre Abraham, somos parte del pueblo del eterno Dios a través de Yeshua. Bendito es el eterno. Entonces aquí encontramos algo importante, lo que mencionaba al principio. Ismael no era un niño. Lo siguiente es que en relación a lo que estaba sucediendo, la petición de Agar,
el eterno Dios no respondió, no proveyó por causa de la intercesión de Agar, sino por la voz de Ismael, que oró al eterno Dios. Esto implica entonces que tu victoria no la conseguirá otro por ti, será de él. O sea, el mismo caso que sucedió con Débora. Débora le dijo a Sísara que si ella iba a pelear con él, entonces toda la victoria y la gloria iba a ser de ella, mas no de él. De la misma forma, en medio de las luchas, en medio de nuestro caminar con el eterno Dios, nadie va a conseguir una victoria para nosotros. Aquel que la consigue será de él. Por lo cual es nuestra responsabilidad atender a la voz del Dios eterno y caminar en obediencia a ella. Bendito es el Padre porque levanta intercesores, levanta personas que oran por nosotros, que interceden por nosotros, y el Eterno hace cosas. Él se manifiesta en misericordia y en favor de nosotros también por esas intercesiones. Lo acabamos de ver en Abraham, pero hay un punto donde es necesario conquistar, lo cual una intercesión de otra persona no lo va a hacer si depende de nosotros con el eterno Dios. Bien, y esto nos da entonces al tercer punto, donde debemos librar nuestras propias batallas. Agar no debía librar la batalla por Ismael, y aquí vemos cómo el eterno Dios oyó la voz de Ismael, no de Agar. En nuestro caminar con el eterno Dios, como lo mencioné, sí, por causa de intercesiones, el eterno Dios hace favor en nuestra vida, produce favor en nuestra vida, pero hay decisiones que deben ser tomadas por nosotros, hay batallas que debemos librarlas nosotros, y hay victorias que debemos conseguir nosotros mismos. En la intimidad con el Eterno, en la obediencia al eterno Dios, en el atrevernos en el eterno Dios a llevar a cabo su propósito, para que esto suceda. Entonces no perdamos el tiempo yendo semana tras semana en una congregación esperando que el pastor ore por nosotros para que el Señor nos bendiga o nos entregue algo. Porque el pastor puede orar, lo puede hacer, puede cubrirte con una oración, pero el punto es que tú mismo lo consigas, que tú mismo lo alcances. Bien. Seguimos entonces en relación a este tema de Agar. Tu visión debe ser mayor que los afanes de este mundo. ¿Por qué coloco esta palabra? Porque en Agar el Eterno le dice, ¿qué haces? ¿Por qué estás aquí? Luego ella le habla, el Eterno dice que le muestra una fuente que siempre estuvo ahí, simplemente que sus ojos no la pudieron ver. Les muestra un pozo de agua, una fuente de agua, y ella toma agua y le da al muchacho, o le da a este joven. Eso que nos habla, que ella estaba cegada por la circunstancia, no tenía agua, por no tener la provisión del sustento, lo cual muchas veces nos hallamos nosotros en nuestra vida por los afanes de este mundo, por las espinas de este mundo, que son esos afanes, esas cosas materiales que a veces dedicamos más tiempo a ver o a razonar en ellos que en mirar con los ojos del eterno Dios. Tu visión debe ser mayor que los afanes de este mundo. En la sustancia de la visión hay provisión. ¿Por qué? Cuando sus ojos fueron abiertos, la provisión vino a Agar, es decir, ese pozo de agua. Por lo cual esa provisión es integral, no solo en términos materiales de alimentos, sino también en nuestra vida, en nuestra condición, en nuestra salud. La provisión del eterno Dios arropa no solo lo material, sino también nuestra condición. La provisión está en el lugar de nuestra tarea y la visión nos impulsa hacia allá. ¿Qué quiere decir esto? Que la provisión está donde el eterno Dios lo ha designado para nosotros y no donde nosotros creemos que la vamos a encontrar. Por simplemente inteligencia humana, percepción humana, con personas que conocemos, va a estar donde el eterno Dios ha designado. Y para conocerlo debemos ver con sus ojos, debemos caminar
en esa palabra. Tu visión entonces determinará tu alcance. Llegarás tan lejos como veas. La fe no es ciega. La fe es un reto y que cada día caminamos en pos de aquello, pero el eterno Dios nos habla, por lo cual los ojos de la fe son la revelación, lo cual el eterno Dios, habiéndolo hablado en nosotros miramos hacia aquello como si ya lo estuviésemos. Y Pablo habla de aquello en relación de Abraham en el siguiente capítulo. Vamos a ver. Sucedió en aquel tiempo que Abimelech, pasando al otro punto, al otro tema en contexto, sucedió en aquel tiempo que Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, se dirigieron a Abraham diciendo: Elohim está contigo en todo lo que tú haces. Había acá un reconocimiento de parte de otros hombres alrededor de su lugar de habitación, los cuales eran testigos de la bendición del eterno Dios sobre Abraham. Mejor dicho, de la cobertura del eterno Dios sobre Abraham, que le trajo bendición y muchas otras cosas más. Entonces, nuestro caminar en el eterno Dios, así como en nuestro padre Abraham, será reconocido por los que nos rodean. La palabra no dice que a todos las cosas les ayudan a bien, no, sino que a los que aman al eterno Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que caminan en la voluntad del eterno Dios. Vemos entonces cómo él se encuentra con Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, y por causa de la evidencia del respaldo del eterno Dios en él, Abimelech quiere concertar un pacto con Abraham, donde le permanezca de esa forma no solo con él, sino con su hijo y con su descendencia después de él. Abraham está de acuerdo en hacer pacto con él, sin embargo había todavía, en él se encontraba una diferencia con respecto a Abimelech y su casa, el cual era que le habían quitado un pozo y le dice: sí, yo voy a concertar el pacto contigo, pero primero tenía que sacar aquello que había en su corazón, y era esta circunstancia de que le habían quitado un pozo. Abimelech, según los que nos relata la palabra en su integridad, él dice: yo no sabía nada de esto, ni tampoco tú me lo diste a conocer, por lo cual no sé quién hizo tal cosa. Sin embargo, Abraham entonces, al realizar el pacto, se busca 7 corderas, un becerro y hace este pacto con él. Abimelech le pregunta qué significan y él le dice que tú serás testigo de este pacto que estoy concertando contigo, de que yo cavé este pozo. Vemos acá cómo hacen este pacto, y el lugar es llamado Beersheba o pozo del juramento. También significa pozo de los 7 por estas 7 corderas. Aquí entonces culmina el capítulo, pasamos a el verso 33, ya que importante, dice que Abraham plantó un árbol tamarisco, y plantó un tamarisco en Beerseba, en este pozo del juramento, e invocó allí el nombre del eterno Elolam, el nombre de Yahvé del Olam. Esto nos habla del 6º altar que levantó Abraham. En la porción pasada encontrará de los 7 altares que Abraham construyó, encontrará los 5 primeros altares, y en esta porción entonces están los siguientes 2 altares para completar los 7 que Abraham levantó. Bien. En este punto, al erigir o plantar este árbol, él se convierte en un altar, y este está relacionado con la letra Baj, el 6º altar. En este altar Abraham plantó un árbol e invoca el nombre del Eterno. Era un árbol que servía de señal de que Dios había intervenido y provoca un cambio en la estructura de la tierra. Es decir, entonces que el hecho de haber levantado un altar no solo era en holocausto, en reconocimiento al Dios eterno por haber intervenido y por haber estado con él, sino también para provocar un cambio sobre la tierra. Eso
nos abre un amplio panorama en nosotros, ya que cuando nosotros también ponemos en el altar áreas de nuestra vida, cosas en nuestra vida, lo que el eterno Dios nos demanda, produce un cambio en nuestro, no solo en nuestro ser, sino en todo nuestro entorno y el lugar donde vayamos. Se desata un respaldo del Dios eterno sobre nuestra vida. Relación del altar con las festividades del Señor. Este está relacionado con las festividades de Hanukkah porque tiene que ver con la purificación, la consagración, la renovación de la tierra. Es decir, Abraham redime la tierra y proclama una nueva vida. A partir de acá está pronto a culminarse todos estos procesos en la vida de Abraham. Sin embargo, él superó nuevamente este punto del sexto altar. Lo mencioné en la porción pasada. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué altar estamos? ¿Nos hemos quedado en un altar? Entrega lo que el eterno Dios está pidiendo para que puedas avanzar. De lo contrario, habrá un mover en círculo. Lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Seguimos entonces al capítulo 22. Luego en el capítulo 22 dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Debemos detenernos un poco, porque esto es contrario a lo que a lo que Abraham había aprendido, lo que había recibido del eterno Dios. ¿En qué sentido? En sacrificar el hijo de la promesa y también sacrificar un hombre. Nunca había recibido él una instrucción ni de sus padres, ni había escuchado de sus antepasados sacrificar un hijo al eterno Dios, ni tampoco él lo había aprendido así del mismo Padre, sino que el Eterno ahora le pide sacrificar una persona. Entonces esto va en contra de la promesa, de la palabra del Eterno Dios, pero también de la cultura en la cual él vivía y ya había aprendido del Padre. ¿Qué le pide su hijo? Santiago 2:22 nos dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe le fue perfeccionada. ¿Por qué coloco este versículo acá? Porque tanto fue así que el eterno Dios demandó sobre Abraham que hasta le pidió a su propio hijo, cosa que el Eterno hoy no nos ha dicho a nosotros, nuestro hijo físico, pero que sí nos ha pedido lugares altos en nuestra vida. Ahora, esto no representa de que Isaac estaba haciendo un lugar alto en él. No, sino que al pedirle aún a su hijo, y Abraham, en este punto vemos al verso 3, no refunfuñó, no peleó, no discutió, sino que simplemente en obediencia lo hizo. Vemos cómo él fue fiel al eterno Dios. Fue fiel al eterno Dios, cosa que en muchas ocasiones en nuestra vida, en nuestro caminar con el Eterno, no ha sido el mejor ejemplo en relación a Abraham. Queriendo quedarnos con cosas, queriendo quedarnos con áreas en nosotros, queriendo ser el principal en muchos lugares cuando el eterno Dios lo demanda en nuestra vida, por lo cual Él quiere ocupar el primer lugar en nosotros. Asimismo quiso hacer con la vida de Abraham, ser el primero en la vida de Abraham, y por causa de eso dice que como resultado de las obras la fe le fue perfeccionada. Avancemos. Para seguir comentando, le dice que se dirigiera a la tierra de Moriah. Y en este capítulo 22 vemos cómo es sombra de Yeshua, no solo en Isaac, sino también en muchas cosas. Vemos cómo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1, le dice que entonces Salomón comenzó a edificar la casa de Hashem en Jerusalén, en el monte Moriah.
donde se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. En el monte Moriah fue edificado el templo. Es el mismo lugar al cual el Eterno envía a Abraham a sacrificar a Isaac. En ese lugar entonces se edificó el templo, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, la presencia del Eterno Dios, donde el Eterno Dios año tras año en la festividad de Yom Kippur perdonaba los pecados de todo Israel a través del sacrificio de la sangre. Había misericordia en ese lugar, la gloria del Eterno se manifestaba y previamente entonces nos da esta sombra del sacrificio de Isaac para que se cumpliese, no solo en la construcción del templo, sino también en el sacrificio del Mesías, que vamos a mencionar un poco más. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Estos 2 siervos también hablan de Yeshua, de aquellos 2 que fueron crucificados al lado de él. 2 fueron crucificados al lado de Yeshua. El verso 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Esto nos habla también de esos 3 días en los cuales pasarían para que Yeshua resucitara, hubiese la resurrección. Y en este lugar habla de obviamente este monte Moriah, pero también en este punto donde tendría cumplimiento no solo el hecho del sacrificio de Isaac, sino también el sacrificio del Mesías, la resurrección, la muerte y resurrección del Mesías. El verso 5 dice: y dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí, adoraremos y volveremos. Adoraremos y volveremos. Aquí hay una palabra de fe en la vida de Abraham. No estoy diciendo que fue una proclama profética, fue una revelación que el Eterno dio. Pudo haber sido así, pero lo que sí estoy seguro es que él creyó en que volverían. ¿Cómo sería? No lo explica la palabra, solo que así lo creyó Abraham. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde están puestos nuestros ojos, nuestro corazón en relación al caminar con el Eterno Dios? ¿Estamos solo a la expectativa de que llegue el Shabbat para dar una enseñanza, para escuchar una enseñanza, para compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares y así sucesivamente semana tras semana? ¿O están nuestros ojos puestos en el cumplimiento de las promesas del Eterno en nuestra vida? No solo para que se lleven a cabo, sino también en cualquier caso que pueda venir, el Eterno Dios lo resucite, así como fue en la vida de Abraham. Abraham dijo: adoraremos y volveremos. Presentaremos este sacrificio que él estaba seguro que el Eterno lo iba a proveer, porque así lo enseñaba a Isaac, ya lo vamos a leer, y también que iban a regresar, o que en el caso de que fuese Isaac así tal cual, él lo podía resucitar. Sigamos entonces. Hebreos 11, 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, dentro de todas las veces que fue probado, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, que esta palabra, de hecho en varias ocasiones lo menciona en el capítulo 22 del libro de Génesis. Tu hijo, tu hijo único, también habla de Yeshua, porque es el unigénito hijo del Padre. Seguimos. A quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Elohim era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. ¿Por qué lo dice así? Porque Isaac murió en el corazón de Abraham. Isaac murió en el corazón de Abraham y resucitó para el Dios eterno. Es decir, ya no era el Isaac, el hijo, tu único, el de la promesa de Abraham, al cual él iba a cuidar y que el Eterno le entregó, sino que ahora, al morir Isaac en su corazón, le pertenece al Dios eterno, le pertenece al Padre, como nosotros le pertenecemos a él.
gracias al sacrificio de Yeshua, a través de Yeshua, el Padre nos ve como Yeshua ante Él. Pero eso habla, es mucho más profundo de hacer una confesión de fe y nacimos de nuevo y ya, sino también habla del pueblo esparcido entre las naciones, aquel pueblo que ha sido oprimido, que ha sido mezclado, que se ha dañado, que ha sido ensuciado por el mundo, por las tinieblas, por Babilonia, y que el eterno Dios en su misericordia aún lo recoge para hacer de él. Y proclamamos el despertar de Efraín en las naciones. Proclamamos el despertar, la sanidad de Efraín en las naciones, en el cual el eterno Dios abre sus ojos, les despierta y también los limpia, los sana, los purifica a través de la sangre de Yeshua. Bien, seguimos. Y dijo: verso 6, voy a leer. Dice: entonces Abraham, habiendo tomado leña para el holocausto, lo colocó sobre su hijo Isaac, y tomando el fuego y el cuchillo en su mano, se fueron los dos juntos. Aquí hay otro tipo de Yeshua en Isaac al colocar la leña, lo vamos a leer ahorita, porque también Yeshua llevó el madero sobre sus hombros. Y se fueron los dos juntos. Entonces habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, y su padre le respondió: heme aquí, hijo mío. Isaac le dijo: ya está en el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Obviamente, él estaba preguntando por quién iba a hacer el sacrificio. Aquí vemos como en este punto Abraham no le había revelado la razón del por qué, la razón completa del por qué iban los dos juntos, iban solos. Aquí entonces Abraham le responde: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Yo creo que en este punto a Isaac se le revela, o él entiende el propósito de lo que ellos iban a hacer. Y esto iba a tener repercusión no solo en su vida, sino sobre la tierra y sobre su descendencia. Entonces en este punto a él yo creo en que se le revela, porque no hay una discusión, no entran en una discusión, ya que en el siguiente versículo dice que al llegar al lugar que Dios le había indicado, allí erigió Abraham un altar, y habiendo acomodado la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Nuevamente rompemos con toda figura que nos haya hecho la religión. Isaac no era un niño. Isaac tenía por lo menos 30 años. Era un hombre adulto ya. No solo por el tiempo que leímos en el capítulo anterior de que Ismael se burlaba de él, ya había crecido, sino también porque al finalizar el capítulo 21 dice que Abraham pasó muchos días en la tierra de Abimelech. Esos muchos días habla de años. Entonces Isaac no era un niño, él no era inocente de lo que iba a suceder. Dice que Abraham compone el altar, le ata y lo coloca sobre el altar. Aquí vemos cómo hubo un hombre voluntario para entregarse en acuerdo a lo que el eterno Dios había demandado a su padre. Nuevamente vemos la figura de Yeshua, como él fue voluntariamente al madero, a morir en el madero para cumplir la voluntad de su Padre, para cumplir la palabra del Padre eterno. Bendito es Yeshua, que no buscó su propia voluntad, sino cumplió la voluntad del Padre eterno para llevar en él todos los pecados. A través de él fuésemos limpiados, lavados todas nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito es Yeshua, y bendito el Padre eterno que nos deja esta enseñanza, nos revela estas cosas que él tenía planeado de antemano para que su Hijo caminara en ellas, así como también tiene preparadas cosas para nosotros de antemano, para que nosotros caminemos en ellas, lo cual debemos buscar, profundizar en él. Dice entonces que luego Abraham, extendiendo su mano, tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Aquí vemos cómo el eterno Dios le habla, el ángel del eterno dice que le habla y le dice: Abraham, Abraham, detén tu mano.
Y él le dice, heme aquí, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora has demostrado que tú me reverencias, dice la versión Peshitta, que tú reverencias a Dios ya que no me has negado a tu hijo, a tu único. Te pregunto o les hago la consulta, ¿están dispuestos a entregar lo que tienen hoy por seguir la voluntad del eterno Dios, por más grande, por mayor cantidad, como por muy pequeño o por menor cantidad, para honrar, para reverenciar, para morir ante el eterno Dios? La respuesta debe ser sí, pero ya eso es decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a morir en el altar, a entregar en el altar nuestro más preciado, nuestro único, o todo lo que tengamos, para reverenciar y honrar al Dios eterno? Solo haciendo de esta forma, caminando de esta forma, como lo hizo nuestro padre Abraham, podremos tener una prosperidad plena, la que nos habla la palabra, porque la prosperidad, el ser prosperado, es ser llevado a alcanzar la meta o el propósito, y esto es designado por el eterno Dios. Su provisión, su cobertura, su bendición estará sobre nuestra vida todos los días de nuestra vida. Entonces nuestro éxito no es en lo que construyamos o logremos, sino en caminar en lo que el eterno Dios ha designado. Y les dijo, no extiendas tu mano. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí un carnero. Aquí vamos a ver Abraham dijo que el eterno se proveería del cordero para el holocausto, lo que le preguntó Isaac. Sin embargo, aquí ve un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Esto también nos habla de Yeshua, ya que Yeshua fueron puestos sobre su cabeza, fueron puestos estas ramas de espinas. También nos habla del sacrificio de Yeshua, y aún así quedó pendiente el sacrificio del cordero, porque fue un carnero. Entonces fue que quedó pendiente el sacrificio que vendría a cumplirse plenamente con Yeshua como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Otra vez habla del plan profético de redención del Eterno, porque este que murió en lugar de nosotros trajo la redención, la salvación a nuestras vidas. Entonces este carnero que murió en lugar de Abraham, el heredero de la promesa, de la descendencia, a través de lo cual nosotros venimos, Yeshua murió en nuestro lugar, como este carnero. Y Abraham puso su nombre a aquel lugar, Yahvé Nisi, como se dice hasta hoy, el Eterno proveerá sobre este monte. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y lo hemos enseñado y lo repetimos, no solo está hablando en cantidad, sino en el entendimiento de los tiempos, de lo que Él construyó, estableció en las constelaciones sobre los cielos a través de las estrellas, pero también el que está a la orilla del mar, como buen costeño, buen navegante, entiende cuando la marea sube en qué punto está a la orilla del mar. Entonces, la arena que está a la orilla del mar marca el tiempo de la subida de la marea. Así seremos nosotros también, y así somos nosotros también, entendidos en los tiempos del eterno Dios, siempre y cuando caminemos alineado a Él y con nuestros oídos puestos en Él, y no en religión o en religiosidad o en simplemente asistir o complacer a otros. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Yeshua repite esta palabra allá a los discípulos, le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Habla es similitud a esta palabra, porque no solo está hablando de poseer la tierra en este verso 17, sino también de hacer retroceder las tinieblas. Y dice luego, en tus simientes serán benditas todas las naciones. La palabra nación es la palabra goyín, que también significa gentiles, por lo cual dice, en tus simientes serán benditas todas las familias, los gentiles, las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz.
por cuanto obedeciste mi voz. Luego de esto dice que regresa Abraham a su tierra, a su casa, y residió Abraham en Beerseba, en el pozo del juramento. Vamos a estar concluyendo entonces la porción de esta semana con los siguientes versículos. Acá vemos cómo el capítulo 22 nos habla de Yeshua en todo esto. Y hago un repaso de los significados el tipo de Yeshua en este capítulo 22. En el verso 6 dice que tomó entonces la leña, los troncos, y los puso sobre su hijo Isaac. En Juan 19:17 dice, y cargando él mismo la cruz salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, como el mismo Yeshua llevó sobre sí el madero. Acá encontramos el séptimo y último altar que levantó Abraham al Dios eterno dentro de su proceso de vida. Este séptimo altar fue en el monte Moriah, donde Isaac muere en su corazón y resucita para el eterno Dios, en el mismo lugar donde murió Yeshua, en relación a donde también se fue construido el templo. Ya lo mencioné, en este monte murieron dos y a la vez no murió nadie. ¿Por qué? Porque Isaac también se tuvo que entregar voluntariamente para morir y resucitar para el eterno Dios. Este séptimo altar está relacionado con la festividad de Purim, la victoria plena. En este altar la victoria fue sobre la muerte. En la festividad de Purim, Esther provocó que todo un pueblo fuese librado de la muerte. Aquí vemos entonces los tipos de Isaac en Yeshua, cuando dice tu único, tu hijo. En varias ocasiones los menciona en este capítulo 22. En Yeshua también se dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estos dos siervos que acompañaron a Abraham son dos testigos, que murieron con Yeshua en el monte. Marcos 15, 27 dice que crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y al tercer día, como lo vemos mencionado, cuando levanta sus ojos y ve el lugar de lejos, en 1 Corintios 15, 3, 4 dice, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, de acuerdo a todos los indicios que el eterno Dios, o las señales proféticas que el eterno Dios había dejado en su Torá. No solo la que Yeshua dijo, que es la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, sino todo lo que el eterno Dios estableció dentro de su palabra. Finalizamos entonces con el siguiente versículo. Romanos 4, 16, 17 dice, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El eterno Dios llamó en la vida de Abraham y Sara una descendencia, y así se cumplió, así lo hizo. Fue profetizada la muerte del Mesías y que a través de él sería la salvación a su pueblo. Así lo hizo. Hoy Efraín está despertando producto de ese sacrificio. Y otra similitud quiero mencionar también de Isaac con Yeshua es que fue una concepción de un milagro, de un producto de una palabra del eterno Dios, por causa de la condición del cuerpo de Abraham y de Sara. Isaac nació como un milagro, producto de la palabra, y Yeshua también por la palabra y en una concepción de un milagro. Así fue concebido a través de la levita María, o Miriam, que sería el nombre en hebreo. Muy bien, entonces de esta forma termina la porción de esta semana. Les recuerdo que vamos a estar transmitiendo el pacto renovado el día, lo vamos a estar enseñando en otra oportunidad, no en esta transmisión, por causa de que no se haga más larga la enseñanza.
Entonces, Shabbat Shalom para todos, los bendigo grandemente y proclamo que esta palabra haya cabida en tu vida, rompe todo argumento de las tinieblas, pero que también ensancha tu mente, tu espíritu para posicionarte en el lugar que el eterno Dios quiere para ti, hoy, mañana y siempre de acuerdo a su destino profético que tiene para tu vida. Shabbat Shalom. Así es, queremos anunciarles también que por el día de hoy la transmisión de la Haftarah con la profeta Elimar se estará llevando a cabo a las 12 horas de acá de Ecuador, y que también habrá un tiempo para orar por los milagros y por esterilidad. Así que si hay mujeres, si tú que me estás viendo, mujer, tienes tiempo esperando que el milagro de la vida ocurra en tu vida, pues les invitamos a que nos puedan acompañar en la transmisión de la Haftarah con la profeta Elimar a las 12. Queremos también aprovechar para saludar a las personas que nos acompañaron el día de hoy, a Mariano y Miriam de la Fuente, a Maribel Lebrón, Felipe Pinén, a la profeta Enid González, al señor Wilmer Sánchez, un gran abrazo señor Wilmer, a David Colina también nos estuvo acompañando, a Fabio Hernán, a Juan Torres, a la Iglesia Refugio Central, a Olga Pérez, a Marta Sánchez, Mateo Díaz, Eliseo Dávila, Daniel Ruiz, Cristian Trejo, Joseph Romeo, Alejandro Roa, Guillermo de la Rúa y todas las personas que nos acompañaron en este día. Les extendemos bendiciones para su vida. Queremos recordarles también que si es primera vez que usted nos acompañó en la transmisión y desea que les enviemos el material, puede dejarnos acá en los comentarios su correo y nosotros le haremos llegar el material. Y las personas que desean también obtener y ya nos han enviado el correo, puede darle me gusta. Un saludo, Pastor Víctor Pino, un gran abrazo, Pastor, donde quiera que esté. Gracias por conectarse el día de hoy. Entonces, si usted desea el material, puede dejarnos su correo. Si ya él dejó el correo, puede darle me gusta al video y lo que dijo mi esposo del Pacto Renovado. Queremos entonces decirles que el día martes estaremos publicando para ustedes la porción de la enseñanza del Pacto Renovado, y recordar nuevamente que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube para obtener y para poder ver también allí todas las transmisiones, todas las enseñanzas que hemos estado grabando para ustedes en el lapso de este periodo de tiempo de estas parashá. Entonces, queremos queremos recordarles esto, desearles que tengan un hermoso día, un Shabbat Shalom en familia, en sus congregaciones. Bien, Shabbat Shalom para todos. Como mencioné al inicio de esta enseñanza, en el día de Shabbat, el eterno Dios se manifiesta de una forma especial, diferente al resto de los días de la semana. Y entre eso podemos entonces proclamar la palabra que asimismo produjo la vida, que Sara pudiese concebir y traer a la luz, traer a la vida a Isaac. Proclamamos asimismo que en el día de Shabbat el eterno Dios realiza un milagro sobre aquellas personas que han estado anhelando tener descendencia, poder concebir. Proclamamos que la vida del eterno Dios emana para para poder concebir sobre tu vida. No solo tu descendencia física, sino también tu descendencia espiritual y lo que el eterno Dios ha designado para tu vida. Proclamo que hay un embarazo profético sobre tu cuerpo y sobre tu vida, en el nombre poderoso de Yeshua. Shabbat Shalom. Nos vemos entonces hoy a las 12 con la profeta Elimar Bracho en la Haftarah, el martes con el Pacto Renovado y el Shabbat que viene entonces con la siguiente porción. Shabbat Shalom.